solo decir que esta tarde tenemos la inmensa suerte de tener a Gonzalo Félix, a Félix y a Estrella. A dos personas realmente importantes, pero no importantes por fama, sino importantes. Consiguen hacer un mundo mejor, consiguen hacer un mundo más humano, más acogedor, y yo creo que son las personas que merecen la pena conocer. Os doy desde todos los compis y las compis de FAPACE, mil gracias por estar aquí. Estrella Cara Suárez forma parte del programa de acogimiento familiar de Cruz Roja desde 2010. Ya han pasado 11 años, Estrella, madre mía, cuántas aventuras. Una decisión que tomó para ayudar a niños y niñas. La familia que forma junto a Francisco Hernández Martínez recibió en la 10ª edición de los premios de Andaluna de atención a la infancia de 2017, premio al acogimiento familiar por su proyecto de familia, tras haber realizado 10 acogimientos de niños y niñas por impulsar junto con otras familias la asociación En Familia por Derecho, que es su presidenta. Esta asociación de familias acogedoras de Almería tiene un gran compromiso con niños y niñas y adolescentes que necesitan un hogar en toda Andalucía. Pues sin más, tiene la palabra Estrella. Mil gracias por darnos esta gran oportunidad de escucharte, y un besito. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis. Y nada, daros las gracias a vosotros por permitirme esta tarde estar aquí con vosotros. Como ya ha comentado Miguel, soy Estrella y soy familia acogedora. Comenzamos esta aventura en 2010 y hoy venimos a hablar de familias diversas. Y hay un tipo de familia que a mí me gustaría que conocierais todas, que es las familias de acogida. Somos familias que voluntariamente decidimos ayudar a algún niño o alguna niña, o a algunos niños o algunas niñas que están bajo el sistema de protección de la Junta de Andalucía. Y nada, es una aventura que es muy bonita. Nadie dijo que fuera fácil, pero sí que es verdad que merece la pena vivirla. Desde hace ya 11 años estoy como familia acogedora y la verdad que comenzamos un poco para probar y imaginaros lo bien que nos fue o lo bien que esto es, que sigo aquí después de 11 años. Os voy voy a poner ahora una pequeña presentación, un poco para ver los diferentes modelos de familia o los tipos de familia acogedora que hay, y ahora sigo contando un poquito más. Pues lo primero es que ¿qué es el acogimiento familiar? Pues el acogimiento familiar es una medida de protección, aparte de es una medida de protección solidaria con la infancia, pues que consiste en que hay un menor que convive y que se incluye en una familia que no es la suya, no es su familia de origen, y tiene una duración determinada, ¿vale? Y esto sucede cuando el menor pues, se encuentra en situación de desprotección, ¿vale? Y está bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Hay diferentes tipos de acogimiento, ¿vale? Podemos hablar del acogimiento de urgencia. Es un acogimiento que es inmediato. Son familias que hay en bolsa y al igual te llaman esta tarde para que esta noche recojas a un bebé o a un peque o a una peque, o un bebé recién nacido, algún niño que es retirado de su familia, para que no pase por centro directamente, pues las familias estamos ahí esperando a que nos llamen, siempre muy ilusionadas, y vamos a recogerlos. Son menores de 0 a 7 años y su duración máxima son 6 meses. Este acogimiento quizás es un poco más específico porque sí que requiere de algunas condiciones, como que una de las personas responsables de la familia pues tiene que tener disposición 24 horas para atender al menor o a la menor. Luego hablamos del acogimiento temporal, que es un acogimiento con un carácter un poco más transitorio, no tiene esa inmediatez que tiene la urgencia. Durante ese periodo, pues el menor no puede convivir con su familia de origen,
pero sí que se están valorando diferentes opciones para darle una estabilidad familiar cuando termine este acogimiento. Puede durar hasta 2 años. ¿M? Y pueden ser menores de cualquier edad. Puede haber desde 0 hasta 18. ¿M? Suelen ser menores que su familia pues se está valorando o se está intentando de encontrar una estabilidad para estos pequeños. Y luego hablamos también del acogimiento permanente. El acogimiento permanente es una medida ya más a largo plazo. Digamos, teníamos inmediatamente, hay un acogimiento de urgencia, después durante un tiempo, pues se valoran diferentes opciones, que sería lo que es el acogimiento temporal, y el permanente es cuando las opciones que se han valorado no permiten a este menor el retorno bien con su familia de origen o con su familia extensa. Pues sería un acogimiento hasta la mayoría de edad. Son menores de cualquier edad, pero sí que es cierto que estos menores suelen tener, o suele haber menores a partir de 7 años. Eso no implica que en un grupo de hermanos no haya un menor con 7 años y una menor con 2 años. Los dos pasarían a acogimiento permanente porque son hermanos, pero normalmente suelen ser peques que ya son un poquito más grandes. Aparte encontramos el acogimiento especializado, ¿vale? El acogimiento especializado se puede dar en la modalidad de temporal y en la modalidad de permanente. Y la diferencia de un temporal a un temporal especializado, de un permanente a un permanente especializado, es que los menores que están en acogimiento son menores con necesidades o con circunstancias especiales, ¿vale? Entonces requieren pues de una mayor atención o de unas necesidades especiales que bien puede aportar esa familia acogedora especializada, ¿vale? Hay otra modalidad que no es acogimiento, pero que sí es también otra opción de ayudar a un niño o a una niña, que es el acogimiento, perdón, la colaboración con menores que están en centros. Es colaborar con menores que por, por ciertos motivos no han podido salir o no pueden estar en acogimiento familiar, pero sí que pueden disfrutar o intentar conocer lo que es una familia normalizada, ¿sí? A través de la colaboración familiar. Pasarían con las familias que se ofrezcan, pues pasaría fines de semana, periodos vacacionales, puentes, Navidad, Semana Santa, verano, siempre en base a la disposición de la familia y luego también en base a la disposición del menor, ¿no? Muchas veces plantea la gente, pues bueno, esto como, claro, porque si un niño viene a tu casa y se queda, pero un niño que viene a tu casa y luego vuelve al centro, pues sí, es muy importante para ellos. Necesitan referentes, no tienen ningún tipo de referente. Entonces, en la medida que se pueda, es muy importante el poder echarle ese cable, ¿no? Que vean la vida desde ese punto de vista que es una familia normalizada y no una institución como puede ser un centro, a pesar de los magníficos que son, ¿no? Luego, siempre me preguntan que qué se necesita para ser familia acogedora. Bueno, hay algunos requisitos que sí que pide la administración, pero yo sí que resaltaría pues, que lo que sí que se necesita es estar en un momento estable, tener un momento de tu vida estable. Una estabilidad económica, una estabilidad familiar, una estabilidad emocional, una estabilidad laboral, estable, un buen momento, una buena racha. Luego, también es cierto que tienes que ser generoso, tienes que querer compartir tu casa, porque compartes tu casa, tu castillo, ¿no? Tu tesoro. Pero no es que compartas tu castillo porque le des la llave a alguien y pueda entrar a tu casa, no. Compartes lo más profundo de tu casa, que es tu familia. Ese castillo, el castillo de verdad, que en la familia lo comparte. Entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Luego hay que concienciarse por qué eres familia acogedora, ¿no? ¿Por qué decides serlo? Pues yo quiero ayudar. Muchas veces, cuando las familias quieren o están planteándose el ser familia acogedora, en mi caso no ocurrió, siempre pensábamos todo lo que podíamos aportar
a aquellos niños o aquellas niñas que un día podrían llegar a casa. En ningún momento nos planteamos lo que ellos nos podrían aportar a nosotros, ¿vale? Que esa fue una de las mayores sorpresas que a lo largo de estos 11 años nos hemos llevado y seguimos acumulando. ¿Mm? Y la verdad, además, maravilloso, ¿no? Es una cosa que no te planteas al principio, pero que vosotros yo os doy la pista para que lo penséis. No lo imagináis, por mucho que pensáis, no lo imagináis. Eh, y luego, pues, tienes que conseguir que tu familia, ¿no? Pues tener un buen ambiente, un ambiente en el que el niño, pues, esté a gusto, se sienta bien, que a pesar de no tener a su familia de origen con él o con ella, ¿no? Pues que ellos se sientan bien, que estén a gusto, que el evitar esas dinámicas de, pues, de rechazo, esa melancolía que en ocasiones pueda aparecer, pero que no sea constante en el niño, ¿no? Para mí eso es importante, poder crear un buen clima, pensar qué es lo que está haciendo, por qué lo hace y por qué lo quieres hacer, y sobre todo estar en un buen momento, una buena racha, ¿vale? Eh, luego, en nuestra asociación, en Familia por Derecho, ¿no? Llevamos ya 5 años en marcha y, y un poco nuestro lema es que de tu mano comienza mi nuevo camino. Podemos ser, aunque no muchas veces no lo planteamos, podemos ser el futuro, ¿no? Crear y sentar las bases para el futuro de estos niños que no tienen otra ayuda, ¿no? Entonces, esta frase surgió de nuestras reuniones, de nuestros encuentros, ¿no? De pensar en estos niños y la acompaña esta foto, un poco que nos hace referencia, que es la foto de una de nuestras familias con su niño, ¿no? Y efectivamente es así de fácil, ¿no? El niño llega o la niña está en casa, disfrutáis muchísimo. Si es bebé, te despiertas por la noche. Es decir, que como niños tienen sus momentos, ¿no? Y sus necesidades que cubrir. Pero sí que es cierto que es muy bonito disfrutar de ellos, darles la mano, acompañarlos y después soltarlos, sobre todo en la modalidad de urgencia o en la modalidad de temporal. ¿Vale? Nuestra asociación trabaja mucho la difusión porque entendemos que hay familias diversas en nuestra sociedad, pero una muy poco conocida es la familia acogedora, ¿vale? Creo que es de vital importancia porque además la familia acogedora, antes he comentado algunos requisitos, ¿no? O algunas características, ¿no? Para ser familia, ¿qué hay que ser para ser familia acogedora? Pero es que puede ser cualquiera. Puede ser una familia monoparental, puede ser una familia reconstituida, cualquier, tan diverso. Los niños solo necesitan una familia, no importa sus características, al igual que no importa la historia de ese niño, solo importa que podamos darle esa seguridad, ¿m? Y poder ayudarle en ese camino. Así que yo animo a todo el mundo que se informe, sobre todo que se informe, que conozca este tipo de familia, que vaya a disfrutar muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo todos, cada uno de los acogimientos que han pasado por mi casa, ¿no? Pero recuerdo el primero con mucho cariño, porque era un bebé que recogíamos en el hospital. Y yo recuerdo aquel, aquel día, cómo subíamos en el ascensor a la planta donde estaba el bebé y nos acompañaba pues trabajadora social del hospital, trabajadora social de Cruz Roja, que es la entidad responsable aquí en Almería, eh, mi marido también venía y ellos iban hablando de sus cosas y los nervios nos comían. Pero yo recuerdo en ese ascensor, que yo creo que es algo que no olvidaré nunca, yo iba hablando conmigo misma. ¿M? Y yo me decía, mira Estrella, tú a este niño lo tienes que cuidar mejor que al tuyo, pero no lo puedes querer, no te puedes encariñar con él. Era como un mantra que yo iba repitiendo, repitiendo poco a poco para concienciarme, para estar yo segura, porque claro, teníamos que ser capaces de que esto saliera bien sin dañar a nadie, ¿no? Ya aquel ascensor se paró,
Nos bajamos, nos dirigimos al nido y de buena primera aparece esa cunita, con esa cosa tan pequeñita, 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 con esa camisetita de papel, en la que tú no te acuerdas ya si venía en un ascensor, si subiste andando, si tenías que quererlo, si podías quererlo, solo lo querías, ya está, lo querías, como si fuera tu hijo, como el, ¿no? Y así ha sido la llegada de cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas. Hemos aportado mucho para ellos, pero sí que es cierto, como comentaba antes, que ellos nos han aportado muchísimo más alegría, risa, noches sin dormir, pues claro, cuando un bebé pues come por la noche, tiene esa mala costumbre, ¿qué le vamos a hacer? Cuando un niño se pone malo, pues, pero luego es maravilloso el llegar, cuando tú llegas a casa, abres la puerta y es que parece un palomar, porque es que se te cuelgan todos, ¿cuál de ellos? ¿Mm? Y ver ese amor tan puro y esa necesidad, cuando tú ves a estos niños y los ves crecer, cuando los ves con una mirada triste y al paso del tiempo ya no tienen esa mirada, eso no, eso no tiene precio, eso no tiene precio. Así que nada, os animo que si tenéis alguna pregunta o alguna duda más, lo me hagáis, ¿vale? Y ya os dejo, no me quiero comer mucho tiempo, no sé si me he pasado en el tiempo y, y ya está. Nosotros estamos aquí en Almería, pero para Andalucía también podemos, ¿vale? Servir de referente, ya pasaríamos a cada provincia, pero contactar con nosotros si tenéis dudas, si tenéis preguntas y nada, animaros. Hay muchos niños que os necesitan. Nuestra asociación queremos no solo ser la voz de las familias que estamos dentro, sino la voz de esos niños que todavía están en centro y no tienen familia. Ahora tenemos la suerte de poder disfrutar de Gonzalo Félix Jaguara, que es el presidente andaluz de Arcoíris, la Federación de Asociaciones LGTBI. Félix ha impartido la asignatura de cambios sociales y de género en distintas provincias de la Comunidad de Andalucía, así como asignaturas de idioma, inglés, alemán, francés, italiano. También ha trabajado en la Escuela de Artes de Úbeda, en el Conservatorio de Música de Sevilla. Está muy implicado con el ecofeminismo y colabora con Greenpeace, Amnistía Internacional, ADENA, Fundación Vicente Ferrer, Acógeles, Médicos Sin Fronteras, entre otros. Con esto quiero decir que Félix es una persona muy comprometida y tiene una vasta formación. Yo también quiero decir todo esto porque en realidad cada vez que he escuchado a Félix he aprendido mucho y le quiero agradecer todos los materiales que comparte de manera gratuita y con un corazón inmenso, tanto para familias como para docentes. Es un gran trabajo el que hacen. Algo un poquito más personal que me ha comentado un pajarito es que a Félix le hace falta siempre estar en contacto con la naturaleza. Es algo muy importante en su vida. Así que nada, espero que disfrutéis mucho y que os pase como a mí, que cada vez que escucho a Félix pues aprendo muchísimo. Muchas gracias y doy paso a Félix Gonzalo Jaguara para los amigos y amigas Gonfe. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Pues, bueno, a mí me ha pasado con Estrella, igual que decía Gemma, lo mismo. A mí también me ha ablandado un poquito el corazón porque además me ha recordado pues, ese primer acogimiento que tuve hace ya 5 años, cuando llegó Saúl a casa por primera vez, y además me ha hecho recordar todo ese proceso de cuando antes, al solicitar en la entidad que gestionaba los acogimientos en la provincia de Málaga, al solicitar la participación, los miedos, la incertidumbre por no saber si mi tipo de familia podría solicitar participar en el acogimiento, porque yo vivía solo en un piso, estaba trabajando, me había comprado un piso hacía poco, entonces era como, vale, ahora tengo esa estabilidad. Vivo en un piso, trabajo en el instituto, aquí cerquita, puedo hacer eso que muchas veces he hecho en mi vida, de ayudar a otra gente, como en la distancia o desde el activismo, ¿qué tal si lo hago desde casa? Y bueno, fue un proceso súper bonito y me he acordado sobre todo del momento que nos conocimos, que la psicóloga intermediaria nos puso en contacto, nos vimos
creo que fue en un Burger King, y recuerdo lo nervioso que yo iba para conocer a esa personita que tenía ya casi 9 años, y recuerdo cuando apareció el chavalillo, que Saúl, también verlo súper nervioso y súper medio para adentro. Y el momento que nos sentamos allí, que él pidió un helado en el burger y yo pedí, no sé lo que pedí, la verdad, porque yo, es que lo que recuerdo es el momento en que la psicóloga nos dijo, bueno, estáis los dos muy callados, hablas de algo. Y entonces le dijo a él, ¿jugamos a algo? ¿Quieres hacer un juego? Y él dijo, claro, vamos a adivinar colores. Yo pienso un color y a ver si él lo adivina. Y fue un momento súper mágico porque cada vez que él decía, ya he pensado un color, yo decía un color y él decía, has acertado. Y así pasó varias veces. Y luego llegó un momento que dije, se lo está inventando el chaval, no puede ser que haya adivinado todos los colores que dice. Y entonces dije, venga, ahora me toca a mí. Yo pensaba un color, decía, te toca a ti. Y él decía, cuando yo lo pensaba, ya está. Y él decía un color y decía, ese es. Y casi siempre lo acertaba. Y llegó un momento en que la psicóloga fue la que se puso así como, pero esto se lo están inventando los dos. Y dije, ahora yo. Y entonces se pone la psicóloga a participar en el juego y ni el niño, ni Saúl, ni yo conseguíamos adivinar ninguno de sus colores. Y fue una sensación de eso, de habíamos conectado y la verdad es que sí, que te crees que cuando haces cosas por otras personas eres tú quien les ayuda, pero a mí la verdad es que ese acogimiento me cambió. La visión del mundo, la visión de mí mismo, el entender muchísimo más las propias emociones. La verdad es que viví situaciones que eran en apariencia difíciles, porque él venía de situaciones difíciles, pero era eso, retos, que es lo que en la familia a veces tenemos, retos pues para con amor, con cariño poder sobrellevarlo. Y bueno, yo hoy aquí de lo que me toca más hablar es de la parte de arcoíris, precisamente, aunque me encanta que estemos compartiendo esto con el tema del acogimiento también, porque yo también participaba en Acógeles, que era como una asociación andaluza que englobaba ese trabajo con otras asociaciones provinciales, o bueno, aunque era en principio de Málaga, y fue un trabajo muy bonito de conocer esas otras asociaciones. Pues bueno, yo en concreto en la Federación Arcoíris, lo que intento hacer es trabajar desde los ámbitos precisamente de la familia y la educación. Porque en el movimiento para visibilizar al colectivo LGBTI o para pedir que se consiguieran derechos o cambios legales, pues había muchas fases y muchas formas de actuación, desde simplemente empoderar a la gente cuando la gente le daba miedo hasta hablar con sus amigos sobre si eran gays, si eran lesbianas, si eran bi, si eran trans. Pues ese momento de tener sedes, por ejemplo, para que la gente pudiera venir, o teléfonos, para que la gente pudiera desahogarse y luego seguir viviendo su doble vida porque no tenían fuerza para contarle a nadie nada de su secreto. Esas fases ya las pasamos, aunque siga habiendo gente todavía en nuestra tierra que lo vive así, pero bueno, la sociedad cambia un montón. Luego empezó la parte política, la parte institucional. Vamos a hacer que cambien las leyes, que en este país ser homosexual se condenaba con penas de cárcel hasta el año 79, es decir, un año después de que tuviéramos ya constitución, todavía estaba en vigor la ley de peligrosidad social con ese párrafo sobre la homosexualidad. Y no era solo para las personas homosexuales, porque quienes eran bisexuales, pues igual, porque la policía no iba a distinguir si era homosexual o era bisexual. Y quienes eran transexuales también, porque la policía ni los jueces sabían distinguir tampoco la transexualidad de la homosexualidad. No distinguían lo que es quién te gusta de quién eres, que son cosas completamente diferentes, pero en esos años ni las instituciones lo tenían claro. Y bueno, pues se hizo ese trabajo también de pedir cambios legales. Ya en los años 80 conseguimos cambiar cositas en las leyes, pero bueno, hizo falta llegar hasta este siglo para empezar a tener leyes positivas para el colectivo. Y este siglo, bueno, empezó a tener, en el año 2005 tuvimos la ley de matrimonio, que por fin permitía que legalmente se reconocieran las familias que estaban formadas por dos papás o dos mamás, o cuando no había hijos, pues simplemente las familias que estaban formadas por dos hombres o dos mujeres. Eso que ya existía, que pues siempre que hubiera dos hombres, por ejemplo, pues que uno de ellos hubiera tenido un hijo, una hija en un matrimonio previo y luego hubiera reconstituido su familia y se hubiera ido con otro hombre con el que quería estar y al final hubiera tenido la custodia de ese peque o de esa peque,
pues ya ahí ya estaba esa familia homoparental con 2 papás, pero la ley no lo reconocía. Bueno, pues en el 2005 ya sí, y yo aquí pongo un matiz, si os fijáis, en el 2005, estamos en el 2021, ya hace 16 años, eso quiere decir que en nuestros institutos, en la educación pública y en la privada, en los institutos, en la educación obligatoria, ya no tenemos, salvo los repetidores, gente que haya nacido antes de la aprobación de esa ley. Es decir, todo nuestro alumnado en los centros públicos de educación obligatoria en Andalucía es alumnado que ha nacido en un país donde ya una pareja de 2 hombres o 2 mujeres podían tener reconocida esa unión en la ley, que por tanto su hijo o su hija también la tuvieran reconocida, y que algo tan básico como que si uno de los dos se moría o se iba al hospital, pues que la pareja y su hijo tuvieran los mismos derechos que cualquier otra familia. Luego llegó el tema empezamos a trabajar por el tema de la transexualidad. En el 2007 llegó la ley de transexualidad, la primera. Ahora mismo estamos en el debate de la segunda, que hace unos días no salió la aprobación todavía. Bueno, porque como todos los temas de cambios sociales, pues los cambios sociales hacen falta que también cambien las mentes, y también las mentes de quienes están en las instituciones. Y bueno, pues hay que seguir trabajando para que las personas puedan, en este caso sobre la transexualidad, simplemente tener la libertad de decirle a la gente yo soy un hombre o yo soy una mujer, y que nadie te cuestione ni te pregunte qué genitales tienes. Y que eso valga para cualquier cosa que tenga que ver con la administración. Es decir, que en mi DNI, por ejemplo, en la ley del 2007 nos decía, y nos dábamos con un canto los dientes, era como, wow, qué logro, que con llevar 2 años en tratamiento, si eras transexual, y con que tuviera un informe médico de que tenía un trastorno de disforia de género, un informe psicológico, psiquiátrico, pues ya está, ya te dejaban cambiarte el nombre a nivel legal. Pero claro, ahora estamos en otro momento histórico en el que tenemos la convicción de que el Estado no tiene por qué presuponer que esto es un trastorno, ni tampoco tiene por qué presuponer que yo necesito tomar hormonación. Es decir, el Estado debería suponer que yo, si digo que soy un hombre, es porque soy un hombre, y que al Estado pues no le tendría que importar cuál sea mi identidad de género, porque es una cuestión interna mía, es mi identidad. Y bueno, pues esas son como las grandes luchas que hemos tenido en este país a nivel institucional, político, pero claro, el cambio real es el que pasa, al menos desde mi punto de vista, y porque es donde yo me he centrado, es el que pasa en la familia y el que pasa en la educación, teniendo en cuenta que la familia es educación y que la educación sin la familia pues, no llega muy lejos. Y que la educación además se extiende también en otros ámbitos, en las redes sociales, en los medios de comunicación, cómo construimos la ciudadanía. Y ahí, bueno, hemos hecho el esfuerzo, porque ha sido tiempo, ha sido energía, de crear esos materiales que decía Gemma, que hace 30 años no teníamos en este país y que no había prácticamente en ningún lugar del mundo, porque de hecho esta transición que hemos tenido en España sobre la diversidad sexual ha ocurrido en todo Occidente. De hecho, cuando en España era ilegal ser homosexual y te podían meter en la cárcel, te podían meter en la cárcel en casi cualquier país del mundo. Hoy ya, fijaos, solo te pueden meter en la cárcel en 70 países. Si tenemos en cuenta que el total son 200, bueno, ya son menos de la mitad. Hemos avanzado mucho en menos de medio siglo, pero bueno, nos da una idea de que también todavía hay mucho cambio a nivel institucional y político y cultural que hacer. Pero aquí, en nuestro territorio, en Andalucía, el trabajar en la educación y desde la familia implica, por ejemplo, pues que tengamos cuentos que hablen de familias de 2 papás o de 2 mamás, o familias con un niño o una niña trans, o familias en que el padre o la madre sea trans, o familias en que el niño o la niña pues salen del armario y cuentan que son bi, o familias que tienen un bebé que es intersexual. Es decir, todas esas realidades que, bueno, pues que antes no se visibilizaban en los colegios. Y claro, como profe, lo que yo me daba cuenta es de que teníamos miedo como profe a trabajar este tema
porque por lo mismo no teníamos la formación suficiente y lo mismo nos hacían preguntas raras que no sabíamos responder, entonces mejor no lo trato. Y el otro punto era, a ver si se va a quejar alguna familia de que trabajemos este tema. Bueno, la cuestión está en que ahora mismo las familias también son familias LGBTI. Hay muchas familias en los centros educativos que son familias de dos papás, de dos mamás, que tienen hijos trans. Entonces, esas familias quieren, necesitan, y es de derecho, que se traten estos temas para sentirse reflejadas en el sistema educativo. Y por tanto, pues ya ese miedo a que alguna familia se nos queje, bueno, si se quejan, es que esta es la realidad que hay que trabajar. Es que si tenemos que hablar del bosque, pues hay que hablar del bosque. Y tenemos que hablar de los árboles y de todos los tipos de árboles. Pues si tenemos que hablar de la familia, habrá que hablar de la familia y de todas las familias que tenemos. Y eso en cuanto a los miedos que teníamos como profe. Y sobre los recursos, por tanto, sobre no tener la formación suficiente, pues ahí es donde entraba el generar esos materiales. El cuentos, el generar exposiciones, materiales que fueran fáciles de utilizar, que se pongan en un pasillo y que los niños y las niñas, desde incluso infantil hasta personas adultas, pues puedan verlo y puedan entender cosas tan básicas como que hay familias de pingüinos, que son dos machos que se eligen de por vida y que hacen esto del acogimiento precisamente de manera natural, que cuando una familia de otros dos pingüinos que son macho y hembra y que han tenido dos huevos y por tanto uno de los dos no lo pueden incubar porque se tienen que ir turnando en el nido para ir a buscar comida, pues ese huevo descartado en la naturaleza, y se ha visto en muchos zoos del mundo, en Nueva York por ejemplo, y en el acuario de Sydney ha pasado este mismo año de nuevo, pues esos huevos que descartan algunas familias, las familias formadas por dos machos, dos pingüinos machos, lo cogen, lo ponen en su nido, lo incuban, cuando eclosiona le dan de comer y es su peque que han acogido, porque, bueno, y esta es la parte que a mí más me gusta hacerle entender a la gente, porque a la naturaleza le gusta la diversidad. La naturaleza entiende que la diversidad es una fortaleza. La naturaleza y la vida nos invita a hacer las cosas de diferentes maneras porque es la mejor manera de que podamos seguir para adelante. Y entonces el que haya familia de dos papás, de dos mamás, solo de un papá, solo de una mamá, o familias con la abuela, familias de diferentes colores, de diferentes idiomas, es maravilloso para que esta sociedad siga creciendo, para que tengamos mayores perspectivas. Y bueno, pues sobre esos materiales, precisamente como estamos en el mes de la familia, el día 15 de mayo era el Día de la Familia, día reconocido por la ONU, pues desde Arcoíris propusimos hacer pública la nueva web de la Asociación Familias por la Diversidad, que es una de las asociaciones de la Federación, que es familias de todo tipo, que visibilizamos la diversidad sexual y de identidades dentro, y de cuerpos también, dentro de la familia y del sistema educativo. Así que me gustaría compartir un momentito esa nueva web, invitar pues, a cualquier persona que quiera a entrar y a utilizar los materiales que ahí mostramos sobre diversidad. Bueno, y esta asociación precisamente surgió en torno al 2005, un poquito antes, precisamente cuando estaba el debate sobre la ley del matrimonio igualitario, y surgió por parte de padres y madres de la gente que estábamos en los colectivos. Pues mi madre, por ejemplo, fue durante un tiempo presidenta de esta asociación y estuvo en la fundación. Mi padre también participaba. Y si además miramos para atrás, el conflicto, por ejemplo, que mi madre tuvo cuando se enteró de que yo era gay fue lo más grande. Y en cambio, al tiempo, pues ya hizo su transición y llegó a ser presidenta de esta asociación para ayudar a otras familias a entender estos temas, que es lo que nos hace la vida. Nos coloca en situaciones tensas para que podamos vivir el cambio y luego poder ayudar a otros y a otras en ese proceso. Bueno, pues esta asociación, que en principio era eso, familias que tienen hijos gays, lesbianas, bi, que quieren apoyarles, pues al final, conforme fuimos creciendo, pues también metimos a nuestras familias. Cuando empezamos a tener hijos, a tener hijas, a acoger, y por eso la asociación se expandió para ser en realidad una asociación de familias de todo tipo que trabajamos por la diversidad. Y aquí pues hay materiales, por ejemplo, una sección que es
para peques, donde hay vídeos de talleres que hemos grabado para poner en primaria y de hecho dentro de muy poquito, antes de que acabe el curso, pondremos los talleres para infantil también. Y dentro, ahí está, en esta sección de para peques, pues hay cuentacuentos, hay cuentos, están las exposiciones, los talleres y también carteles, es decir, materiales que podemos utilizar en los colegios, porque esta exposición, esta sección la hemos pensado específicamente para peques, pensando que lo que pasa en los colegios con los peques también lo podemos utilizar en casa, en la familia. Y bueno, pues después de esta sección, todavía no está puesta aquí, estará la sección que es como para adolescentes, que es los materiales que hemos generado para trabajar en los institutos desde Arcoíris durante todos estos años. Y bueno, y finalmente los contactos de muchas asociaciones y muchas personas que cuando, por ejemplo, te das cuenta por primera vez que tienes un hijo o una hija trans, te pueden ayudar porque ya han pasado por esas situaciones y te pueden decir pues cómo se solicita, por ejemplo, en el colegio el cambio de nombre, para que el profesorado y todo el alumnado, incluso en las notas, aparezca el nombre que la personita nos haya pedido. Y bueno, pues todo esto en esta web se puede encontrar. Y ahora me gustaría compartir uno de los vídeos. Te pido. Let the light come through us. Let's believe in ourselves. Let's believe in something. Let the light come through us. Let's believe in ourselves. Let's blow the dust on our shells. Let the shouts out looked up in our mouth. Let the shouts out looked up in our mouth.
Bueno, pues este vídeo que a mí personalmente me parece muy útil para entender cómo sobre todo los padres o a quienes nos han educado en esta sociedad sexista y machista especialmente, cómo nos hace falta cambiar las perspectivas, dejar de ser rígidos, empezar a ser más flexibles, colocarnos en el lugar de nuestro hijo y de nuestra hija, entender qué es lo que están viviendo y querer acompañarles. Y de hecho, eso es lo que le pasa a este padre ahí en el vídeo, que bueno, se cabrea porque ve que su peque no va a poder compartir las cosas que él se habrá imaginado cuando nació esa personita que iba a compartir, pero se da cuenta de que lo que merece la pena no es que su peque haga lo que el padre se ha imaginado desde el nacimiento, sino de que de verdad compartan cosas en la vida, de que de verdad esté ahí para apoyarle. Y ese momento que el padre se pone el vestido para mostrarle que va a estar ahí, acompañándole, y pues a mí me llega mucho y me hace sentir que ese trabajo lo tenemos que hacer en realidad todas las personas. Cuando tenemos peques cerca, incluso cuando trabajamos como profe, ponernos en la situación de qué es lo que la otra persona necesita, qué es en lo más profundo, y intentar facilitar que la persona lo exprese. Pues, a ver. Este vídeo, de hecho, lo utilizamos en la formación que hacemos para profes y también en las que hacemos para familias, para que las personas entendamos la situación también de acoso que podemos prevenir en los colegios y en los institutos, porque si habéis fijado en ese momento en que hay un niño en la clase así burlándose de esta personita que no sabemos si es trans, lo mismo es trans, es decir, tal vez sea pues alguien que ha nacido con pene y se sienta niña, es una niña que nace con pene y que está empezando a dar señales de que se siente niña, o lo mismo es simplemente una persona transgénero que le gusta y se identifica con expresarse de manera diversa y no solo con lo tradicional que nos han dicho de chico y chica, es decir, puede que sea simplemente una persona no binaria, pueden ser muchas realidades. Bueno, pues nos muestra que esa otra personita que se burla o que se mete con la persona central del vídeo, no lo está haciendo desde una posición neutral. Es decir, cuando los niños y las niñas encuentran la diversidad en sus vidas, en general, lo que les produce es curiosidad, lo que les produce es ganas de acercarse, porque los humanos tenemos parte de gato, ahí tenemos esa parte de queremos ver qué pasa en el mundo, y eso es algo de lo que ha hecho que nuestra especie avance, que cuando llega algo diverso, nuevo, queremos verlo, pero la parte más tradicional o más antigua nos enseña que también hay que rechazar cosas nuevas, no haya que muramos porque nos ataque alguien, porque lo diferente puede ser peligroso, porque igual que cuando comíamos bayas en los bosques, comer una baya diferente de otra planta diferente podría significar que nos envenenáramos. Entonces, eso está en nuestro ADN, pero está en equilibrio, somos capaces de mirar las cosas diferentes, observarlas y aceptarlas cuando vemos que no son peligrosas. Pero en nuestra cultura hemos generado muchos mensajes negativos hacia la diversidad. En esta cultura especialmente binaria, donde hay que ser hombre o mujer y no puedes pasarte de un sitio a otro o decir que estás en el sitio diferente al que te han asignado al nacer, nos decían que solo te podían gustar los hombres o las mujeres, y entonces tampoco encajaba ahí que dijeras que te podían gustar los dos, hombres y mujeres, o incluso que no te gustaban, que no sentías atracción por personas, que era asexual. O tampoco encajaba que dijera, siendo chico, que te gustaban los chicos. Pues nos habían marcado todas esas limitaciones y nos habían hecho creer que cuando alguien se salía de esas casillas era peligroso. Y entonces, cuando una personita acosa o se mete con otra, normalmente es porque ha oído esos mensajes en algún sitio. Y yo tengo la seguridad de que en el centro educativo, en los colegios, el profesorado, al menos la inmensa mayoría, no trasladamos esos mensajes en las clases. Es decir, esto viene o de forma indirecta
a veces, porque el profesorado decimos algunas cosas, se nos escapan algunas cosas y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, simplemente porque a veces no tenemos tanta claridad sobre el lenguaje que estamos utilizando y a veces el lenguaje es machista y decimos palabras que hacen que se construyan esas ideas. Pero sobre todo esto viene desde la cultura y por tanto en la familia. Cuando en casa, yo por ejemplo, mi padre contaba muchísimos chistes de mariquita. Y yo crecí escuchando chistes de mariquita, entonces yo aprendí que era algo de lo que reírse, ser homosexual o ser un hombre femenino. Y claro, luego en realidad cuando yo salí del armario, una de las primeras cosas que le dije a mi padre cuando él me dijo que él no tenía conflicto con ese tema fue, pero ¿cómo vas a hacer eso si tú siempre has hecho chistes sobre estos temas? Y entonces me contó, pues mira, es que mi mejor amigo en la mili era gay y yo siempre he tenido amigos gay y no he tenido ningún problema, pero es que todo el mundo hace chistes de mariquita y pues como la gente se ríe, pues yo lo hacía y en ese momento me prometió que iba a dejar de hacer esos chistes. Y de hecho, a partir de ese momento, lo curioso es que cada vez que estaba en un sitio, y últimamente en los centros de los viajes de la tercera edad o en actividades a los que iba con personas mayores, siempre que había alguien que hacía algún chiste sobre mariquita, él era el que salía y decía, hey, que yo tengo un hijo gay y que a mí no me hace gracia que hagas esos chistes. Pues eso debería pasar en todas las familias, el tener esa sensibilidad ante el lenguaje, ante lo que decimos, pero claro, todo el mundo no tiene esa sensibilidad porque si en tu familia todavía no sabes que hay alguien gay o lesbiana o bi, porque lo mismo todavía no sabes, que es que tu hijo o tu hija lo mismo es trans, y todavía no te lo ha dicho, todavía no habéis dado cuenta porque no habéis visto las señales que está dando, pues es muy fácil que se te vayan, que se te escapen mensajes negativos sobre el colectivo. Por ejemplo, pues que estés viendo Telecinco y salga Jorge Javier y diga, no veas el mariquita ese o el maricón diciendo tonterías. Y claro, tú lo has dicho en tu entorno familiar, como decía Estrella, en tu castillo, y en tu castillo tú eres tu rey y tu reina, y parece que puedes decir cualquier cosa, pero claro, en tu castillo, si hay más personas, tienes que tener en cuenta que todo lo que digas no es que solo pueda ser utilizado en tu contra, es que puede ser utilizado en contra del bienestar de todas las personas y en la propia convivencia. Entonces, pues en las familias deberíamos generar esa conciencia y sobre todo visibilizar que aceptamos la diversidad, de sea lo que sea lo que nos planteen nuestros hijos, nuestras hijas que sienten, que quieren, aceptarlo y guiarles para que eso pueda ser sano en su expresión. Porque si no mostramos que aceptamos su diversidad, lo que harán es no contarnos las cosas que quieren, que son diferentes de la norma. Y esto me recuerda a lo que me pasó precisamente con Saúl, con el niño que vino en acogida conmigo, con el tema de los piercing, porque él quería hacerse un piercing y me lo dijo. A otros padres los niños no les dicen que quieren hacerse un piercing porque de primeras piensan que el padre lo va a rechazar. Y yo de primera, de hecho, le dije, tú eres muy pequeño para hacerte un piercing. Y tuvimos ahí un debate, un diálogo y llegamos a conclusiones y al final, y es lo curioso, él decidió hacerse solo el piercing y yo le dije, bueno, esto va a ser tu decisión, yo no voy a participar en esto, pero si tú te haces el piercing, yo quiero saber cuándo te lo vas a hacer porque quiero estar ahí por si algo sale mal, pero que si sale mal es tu responsabilidad, aunque yo, como tu padre de acogida, voy a estar ahí. Y el niño se hizo el piercing, él solo, en el cuarto año, aquí en la nariz. Recuerdo cómo se le empezaron a caer las lágrimas y se le cayó lo que estaba utilizando para hacerse el agujero al suelo. Recuerdo que en ese momento dije, bueno, pues me toca ahora actuar con padre. Y en ese momento me vino una frase de, te lo dije, pero lo que le dije, ¿quieres que te ayude? Me dijo, sí, por favor, papá. Y pues nada, me agaché, cogí lo que se le había caído, lo limpié con alcohol y le terminé él ya se había hecho el agujero, le terminé de poner lo que él necesitaba para que eso no se infectara. Y aquello fue un aprendizaje para los dos, sobre los límites, sobre cómo apoyarnos, sobre la libertad personal, sobre por qué los padres nos podemos empeñar en que los hijos no hagan cosas y por qué los hijos a veces se empeñan en hacer cosas para las que tal vez en realidad no están preparados. Pero claro, esa es la vida, es que si a la gente le decimos no hagas esto, en algún momento puede ser que lo hagan y si además no estamos ahí para apoyarles, pues puede ser que incluso sea más peligroso. Y bueno, pues una de las cuestiones básicas y de hecho en este tema de la diversidad sexual es un poco lo que
el Estado nos ha metido con el miedo a la diversidad como si fuera, de hecho, se consideraba una enfermedad, trastorno, cuando todas las cuestiones de diversidad, vistas, trabajadas, vividas de una manera sana, pueden ser positivas. Así que me gustaría terminar con otro vídeo, precisamente para que repensemos qué es lo que hacemos con nuestras prioridades vitales. Es decir, si en mi familia, si en mi trabajo, si allí donde estoy haciendo algo que encaja con mis valores, con lo que de verdad quiero hacer en la vida. Porque esto para el colectivo LGBTI es una de las banderas, la bandera de la libertad y de la coherencia. Yo soy esto, lo digo y quiero vivirlo. Y bueno, pues os invito a ver este vídeo, Gema, que es el del propósito, si puedes ponerlo. ¿Cómo te llamas? Alba. Alba, yo me llamo Silvia. ¿A qué te dedicas? Soy directora de marketing global. Jurista en instituciones penitenciarias. Soy auxiliar administrativo. Soy empleado de banca. Hostelería, tienda de ropa. Consultor informático. De rebote, pero informático. ¿Y en qué consiste tu trabajo? En informar de la situación penitenciaria de los internos. ¿Y qué estudiaste para llegar a ese puesto? He estudiado un montón de cosas, pero no he terminado ninguna. 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 Estudié trabajo social. ¿Y por qué no te dedicaste a lo que habías estudiado? Porque él necesitaba un poco empezar a vivir. Y al terminar el máster me ofrecen un puesto en Londres y a los 4 años me destinan a Singapur. ¿Y cuántos años llevas trabajando en la empresa? Casi la mitad de mi vida, en algo que no me acaba de llenar. Sí, se puede decir que estoy bien. Me apasiona mi trabajo. Estás muy motivada con el trabajo. Bueno. ¿No es vocacional ese trabajo? Simplemente lo tengo porque surgió. Es el día de la marmota, ¿no? Y no te paras a pensar qué es lo que te apetece o qué no, sino simplemente, al menos yo, me he ido dejando llevar. Querría haber tomado yo más mis propias decisiones. ¿Y qué trabajo sería el que te motivara a ti a levantarte cada día? A mí ser maestra. ¿Y por qué no luchaste por seguir por ese camino? Pues por miedo, supongo. A romper un poco las convenciones, lo que se supone que tienes que ser. Ese miedo hace que todos los días estés en tu área de confort. He seguido un plan estándar, un plan A. Yo creo que hay un sentimiento de responsabilidad desde que empecé la carrera que al final te imposibilita tener otras esferas de la vida. Y en tu trabajo tú decides quién sale en libertad, ¿verdad? Soy una de las que decido, sí. ¿Y quién decide sobre tu vida? Yo, se supone. Hay preguntas que es mejor no hacérselas. ¿Por qué? Porque duelen. Y a día de hoy, ¿qué echas de menos en tu vida? Hombre, primero formar una familia. Ser la mamá ejecutiva, pero de 3 niños que van detrás del coche y llegamos tarde al cole. Tu domingo por la tarde, ¿con quién estás? Sí. Es eso. ¿Y cuando tú vuelves a casa, le cuentas a tu hijo sobre tu trabajo? Prefiero no contarle nada si no tengo nada positivo que contar. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Creo que no me he parado nunca a pensar qué quiero hacer. He dejado mi vida un poco a ver qué pasa. Entonces tampoco sabrás quién eres. ¿Tú eres tú? Supongo que no. ¿Y quién te gustaría ser? Me gustaría llegar a ser yo, que creo que yo todavía en mi vida no soy yo. Llego a casa sin... No es lo que quiero, no estoy bien, pero si lo hace todo el mundo es porque no debe ser tan fácil cambiar. Te voy a enseñar una cosa. No pone nada. ¿Quién es? ¿No reconoces? No. Ese chico, hace 10 años, decidió tomar las riendas de su vida. ¿No te suena el lunar? Soy yo. No me digas. ¿En serio? Sí, Madre mía. Que los ojos son los míos. lo mismo. Joder. Los cambios son duros, pero son muy bonitos cuando lo consigues. Joder. Ah, no puedo parar. ¿Puedo darte un beso? Claro. Este otro vídeo, que lo utilizamos en los talleres sobre nuevas masculinidades y sobre propósito vital, precisamente, para que nos planteemos, hay coherencia en nuestra vida y de verdad estamos haciendo como muchas personas trans nos dan ejemplo cuando sacan la valentía y nos cuentan desde sus 4 o 5 añitos
Yo, papá, es que yo soy una niña y que yo quiero que me llaméis con este nombre, en vez de Manolo que me llaméis Manolita. Y ese coraje y esa transparencia y esa honestidad, pues como un mensaje. De hecho, a las familias, cuando atiendo a familias que tienen peques trans, les digo que están teniendo una oportunidad de tener en casa un maestro o una maestrita, una personita que les está enseñando coherencia, más allá del miedo que podamos sentir a que nos rechacen por ser diferentes o por hacer cosas que otras personas no han hecho o no suelen hacer como queremos, en nuestro caso, hacerlas. Y bueno, quería compartir también la web de Federación Arcoiris, así que Reme, si puedes porfa compartir esa pantalla, que lo he puesto en el chat, federacionarcoiris.com, y dentro de la Federación Arcoiris hay varios apartados que son especialmente útiles para colegios, y por tanto lo que os proponemos para quienes simplemente seáis familias y también para quienes trabajáis en el sistema educativo, que reviséis estos materiales para proponerlos dentro de los centros educativos. Aquí donde pone PAC, pues hay en la fila intermedia, pone PAC Colegios. Pues el PAC Colegios, si pinchamos ahí, nos encontramos un listado de recursos, de pegatinas, carteles, trísticos y exposiciones que se pueden poner. Y además facilitamos en qué sitio se pueden poner. Sube un momentillo al primer sitio, aquí está. Pone conserjería, ahí se puede poner este corazón, el corazón arcoíris. Se puede imprimir ese cartelito, hablar con la conserje o el conserje y decirle, ¿te parece bien que pongamos esto aquí para que la gente que venga aquí al centro tenga claro que en este centro se respeta la diversidad y que aquí aceptamos a las personas tal y como son? Este tipo de cartelitos, este tipo de mensajes facilitan que el alumnado sienta que su centro es abierto, y de hecho facilita también que el alumnado pues organice sus propios grupos, incluso de activismo dentro de los centros, que se abran en las tutorías y que nos cuenten que son gays, que son lesbianas, que son bi, que bueno, hace 30 años no pasaba, en los centros educativos no lo contábamos, que éramos del colectivo. Hoy en día si nos lo cuentan, y cuando hacemos estas medidas, que son pequeñas, que son muy básicas, facilitamos pues que se vayan abriendo más en los centros. Si puedes volver a la pestaña de federación, aquí en el punto 2, por ejemplo, pues poner en la secretaría del centro una solicitud, un formulario que es para rellenar las familias y entregarlo cuando quieren solicitar el cambio de nombre de su hijo o de su hija en el centro para el programa Seneca que utilizamos en la Junta de Andalucía para los temas educativos. Pues eso podría estar en la mesa de secretaría para que cuando alguien llegue vea que tienen ese documento y que por tanto es algo que pueden solicitar. O si vamos otra vez a la pestaña, el punto 3. Este es un cartel, por ejemplo, que podemos poner en la sala de profes para que todo el profesorado sepa que los planes de igualdad son obligatorios en Andalucía, en todos los centros educativos, y que desde el año 2016 incluyen que se visibilice el tema de las orientaciones sexuales, la identidad de género y los modelos de familia. Pues esto, para que todo el mundo lo tenga claro, que es que es obligatorio y es algo básico para fomentar la convivencia pacífica. Igual, pues si volvemos a la pestaña, en el 4, a ese no le dé, es simplemente la biblioteca. Podríamos tener un listado de cuentos y libros que hemos preparado en Arcoiris. Activistas de Arcoiris que les encanta la literatura han preparado listados de libros de peques, de adolescentes y para personas más adultas sobre estos temas, sobre temas de diversidad sexual, de género, de familia. Y entonces podemos incluso comprar algún ejemplar de algunos de estos libros para tenerlo en la biblioteca. O aquí en 5, en el departamento de orientación. Si quieres darle sí a ese cartelito, este cartelito podría estar en la puerta de orientación del instituto o la sala en la que venga la psicóloga de vez en cuando al cole. De hecho, si este cartel hubiera estado en el instituto, en la puerta del departamento de orientación, en el centro de la Sagrada Familia de Úbeda, de la SAFA, donde yo estudié, yo habría hablado con la orientadora de mi centro sobre que ya sabía que era gay, pero no lo hice porque recuerdo estar varios recreos en su puerta, mirando la puerta y ver que había un montón de cosas sobre coeficiente intelectual, sobre las carreras, pero no ver nada que tuviera que ver con diversidad sexual. Entonces era como le cuente esto, lo mismo me suspenden. Y si hubiera estado, y sé que cuando hay
carteles como este, pues eso facilita a los chicos y a las chicas en la adolescencia y también en los coles, en edades más tempranas, para hablar de la identidad, no de la orientación, sino de si se sienten chicos o chicas, el abrirse. Si volvemos a la pestaña, pues así hay muchos más cartelitos. Ya simplemente repasarlo. En el gimnasio, por ejemplo, pues, que es el número 6, podemos poner la exposición del armario deportivo, que es una exposición de cartelitos con atletas de élite que son gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, y que han visibilizado, que se han visibilizado y que hablan con naturalidad de estos temas. Fijaos la diferencia. Esta exposición que le hicimos hace varios años es la evolución de una exposición que habíamos hecho en torno al 2010-2012, en la que hablábamos de personas que habían salido del armario, pero casi todos los paneles eran contando cómo había habido personas que la habían quitado, descalificado, les habían quitado medallas por salir del armario. En esta, en cambio, a partir del 2012, es que ya había, como veíamos en ese cartel, más de 400 atletas en el mundo de élite que habían salido del armario, que habían cambiado las normas en el Comité Olímpico Internacional, en las federaciones nacionales de muchos deportes. Y bueno, pues esta exposición nos muestra cómo en los deportes también hemos avanzado un montón. Y si volvemos a la pestaña de la federación, ahí está, pues igual, la pestañita esta, la 7. Esa sí me gustaría abrirla porque a esa le tengo mucho cariño. Y es precisamente la primera exposición que hicimos pensando en los colegios. Porque llevábamos tiempo haciendo exposiciones para allí donde yo daba clases, que era instituto. Y venían profes, maestros, maestras de infantil, de primaria, y nos decían, ¿qué tenéis para el colegio? Yo, pues hay un cuento en internet que podéis utilizar, pero no teníamos nada específico que hubiéramos creado desde Arcoíris. Y creamos esta exposición. Una exposición que tomaba la información de la primera exposición que se hizo en el mundo sobre la homosexualidad en el reino animal, que fue una exposición para familias, hecha por el Museo de Historia Natural de Oslo, de Noruega, y que tuvo muchísimo éxito allí y que se publicó la información que tenían científica en montones de lugares del mundo. De hecho, nosotros lo vimos aquí en las noticias y dijimos, queremos que esta información llegue a los colegios. Y entonces empezamos a preparar estos paneles. Una maestra de Málaga hizo los dibujitos en acuarela. Mi hijo también colaboró ahí con algunas cosas, Saúl, en ese momento cuando hicimos esta exposición, buscando citas de personajes famosos, personas famosas que han contribuido con su lenguaje y con su ejemplo a la humanidad. Y bueno, y ahí representábamos precisamente cómo hay más de 1.500 especies animales en las que se ha observado las relaciones entre dos machos y dos hembras, como hay muchas de esas especies que forman familias de por vida de dos machos o de dos hembras, como hay muchas especies en las que también se da la bisexualidad y un mismo individuo por una época de su vida tiene relaciones con un macho y otras veces con una hembra, o los caracoles, como estamos viendo aquí, como son hermafroditas, que es algo que es similar en parte a lo que ocurre con la intersexualidad, el hecho de que haya personas que nacen con genitales intermedios o con genitales de diferentes formas, es decir, con genitales que no podemos clasificar en pene, testículo, vagina y vulva con ovarios, sino que están entre medias. Y esas personas intersexuales, bueno, pues las representamos aquí con los caracoles. Y bueno, y esta exposición ha estado en montones de colegios de Andalucía y la verdad es que cada vez que la vemos, como la hicimos precisamente con esa intención de amor que aparece ahí, de que sintiéramos al verla ese respeto por la diversidad que nos da la naturaleza y entonces ver que nosotros somos también naturaleza y que por tanto también debemos sentir respeto y amor por nuestra propia diversidad, no solo dentro de la especie humana, sino dentro de cada individuo. Y esta es una de las cosas claves que intentamos lanzar con todos estos materiales, con todos estos vídeos, que cuando pensamos en la diversidad, pensamos en que hay gente que es diferente, pero no nos damos cuenta de que dentro de cada persona hay cosas diferentes. Es que dentro de cada persona tenemos incluso evoluciones, momentos de la vida que vemos cosas de una manera o de otra. Y por tanto, el aprender a respetar la diversidad implica forzosamente que vamos a aprender a respetar a nosotros mismos, a querernos cada cual a sí misma. Y por eso es fundamental ese trabajo, porque cuando nos queremos,
cuando nos respetamos, cuando aceptamos nuestra diversidad, ya es mucho más fácil respetar todo lo que hay fuera. Por eso, últimamente desde Arcoiris proponemos también este trabajo de vamos a mirar para adentro, vamos a respirar, vamos a calmarnos, vamos a ver quiénes somos cada cual. Por eso de ahí el vídeo este del propósito, qué es lo que queremos en la vida, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero. Y en el momento que me dé cuenta de eso y que empiece a seguir mi propio camino, ya no me va a molestar que haya otra persona que haga algo diferente o que haga algo raro, porque yo estoy en mi camino y por tanto, ¿qué me importa que otras personas tengan otro camino? En cambio, cuando la gente ataca, acosa, agrede, normalmente es porque no están viviendo su propio camino, porque sienten frustración con sus vidas, porque tienen miedo a los demás, porque en realidad no se están permitiendo ser ellos libres y ellas libres. Y ya está, volvemos un momento a la pestaña de la federación, vuelve para arriba y te propongo que pinchen un poquito más para arriba. En el pack, debajo del pack cultura aparece talleres, ¿vale? Pues ahí, ese es el último recurso que me gustaría compartir. Ahí vienen todos los talleres que gracias a la pandemia, si no lo mismo no se nos habría ocurrido, grabamos todos estos talleres para que los colegios y los institutos pudieran tener estos talleres, ponerlos en el aula, en sus tutorías, sin la necesidad de que fuéramos cuando no podíamos ir al principio de la pandemia. Y aquí están los trailers que se pueden ver arriba y debajo están todos los enlaces para ver los vídeos completos en YouTube. Así que os animamos a verlos en casa, a ver, por ejemplo, el que es para las familias, justo ahí, ese, el trailer para familias, la segunda línea. Ese no era, creo. La segunda línea que conecta. ¿Qué podemos hacer cuando empezamos? Ahí está. Esa segunda línea, pues ese es el taller que hemos diseñado para familia y para AMPA y os animamos a utilizarlo, a verlo, a difundirlo. La madre, aunque tiene esa actitud súper positiva hacia... ¿De qué? Para un momento. No acepta que el resto del mundo no tenga la misma. De hecho, hasta llevo la misma camiseta que hoy. Bueno, en ese vídeo trabajamos todas estas cuestiones, explicamos todos los conceptos e incluso incluimos uno de los vídeos que ponemos en primaria, uno de los talleres casi completos que trabajamos en primaria. Así que animamos a la familia a ver este vídeo, a difundirlo a través de la AMPA, a difundirlo a través de PASEN, a través del equipo directivo a todas las familias del centro y a proponerle a los tutores y a las tutoras y a los departamentos de orientación que utilicen los otros vídeos que están en esta pestaña de talleres en la web de la Federación Arcoiris, federacionarcoiris.com. Hay vídeos para secundaria, hay vídeos para primaria, que son los mismos que utilizamos en primero de la ESO también y depende de cómo sea el grupo en segundo de la ESO. Y ya está, así que aquí hay un montón de materiales y para terminar, por supuesto, nos pueden contactar. Así que volvemos, porfa, Remy, a la pestaña de la Federación y vamos a la parte de arriba donde pone contacta. Justo en medio, debajo del hacha, está justo en medio, arriba, más para arriba, aquí, un poquito, no. No veo, aquí. Ahí está, en contacta. Y ahí aparecen las formas de contactar con la Federación. Te propongo que bajes un poquito y que hasta que lleguemos a que salga mi WhatsApp, que estará por aquí, ya mismo debe estar. Aquí está. Vale, pues si puedes ampliar ahí, marcarlo, para que aquí donde pone ayuntamiento, justo ahí donde está. Pues quien tenga dudas sobre lo que hemos explicado en esta sesión, quien quiera materiales específicos porque no los está encontrando en la web o quiera que le facilitemos información, que quiera que le asesoremos sobre algún tema, como aparece ahí, sobre menores trans en el cole, sobre familias que tienen menores trans o con personas mayores trans, nos escribe un WhatsApp a este número de la Federación, al 615-7730-89, y a partir de ahí pues le podemos responder con las cosas que nos haya pedido o simplemente derivarle a otras personas que le puedan ayudar. Así que por mi parte ya está, que creo que me pasa un pelín. Y devuelvo la palabra a Miguel o a Gemma o a quien quiera ahora hablar. Muchas gracias. Esta tarde ha sido muy emocionante, una tarde muy completa
y me voy a quedar con una frase que has dicho, que es: la diversidad es una fortaleza, porque es así.